a Dios y no a tu hermano, que mal estás. Y si tanto insistes en hacerle daño, estás aún peor. ¿No ves que necesita amor? Porque es humano igual que tú. Porque no le perdonas y le das la mano, que así se agrada a Dios. Ama a tu hermano, sí. Ámalo sin medida. Ama a tu hermano, sí. Ámalo sin medida. No le mientas, no le critiques, no pagues mal por mal, más pensé conviene el mal. Ama a tu hermano, sí. Ámalo sin medida. 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 Dios les bendiga, hermanos. Esta tarde, bienvenidos los hermanos líderes, anfitriones, supervisores que nos sintonizan a esta hora los días martes en nuestra reunión de supervisión. Quiero invitarles a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo número 5. Vamos a leer los últimos versículos del verso 38 hasta el verso número 48. Les recuerdo que estamos hablando acerca de la justicia del cristiano y hoy vamos a hablar de un aspecto muy interesante, y es que dentro de esa justicia el cristiano no debe tomar represalias ni venganzas. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 5, verso 38. Ustedes saben que está escrito: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no paguen mal por mal. Si los abofetean en la mejilla derecha, presenten también la otra. Si los llevan a juicio y les quitan la camisa, denles también el abrigo. Si los obligan a llevar una carga 1 kilómetro, llévenla 2 kilómetros. Denle al que les pida y no le den la espalda al que le pida prestado. También conocen el mandamiento que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. De esta forma estarán actuando como hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él da la luz del sol a los malos y a los buenos, y envía la lluvia a los justos y a los injustos. Si ustedes solo aman a los que aman, ¿qué de extraordinario tiene eso? Aún la gente mala puede hacerlo. Y si solo saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de más? Aún los paganos hacen eso. Ustedes deben ser perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Oramos, Padre, te agradecemos porque en tu misericordia nos permites una vez más el privilegio de estar delante de tu presencia, adorándote y bendiciéndote. Suplicamos que tu Espíritu Santo nos honre con su presencia esta tarde
ministrando tu buena palabra y enviándola conforme a la necesidad que hay en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor, y amén. Estamos llegando casi al final de este capítulo número 5 y especialmente de lo que hemos venido hablando acerca de la justicia del cristiano, y aún nos faltan dos antítesis, y esas dos últimas antítesis son las que nos llevan a la cúspide más alta del sermón, o sea, nos llevan a lo más alto del sermón del monte, porque a través de ellas se lo admira más, y también a través de esas dos antítesis últimas también se le afrenta más a lo que es este sermón del monte. Y eso se trata de la actitud de amor total que Cristo tuvo por la humanidad y que también nos llama a nosotros a que mostremos en esencia hacia el que es malo. Ese es el propósito de Dios, nos llama a mostrar esa actitud de amor total, a la cual es el Señor quien nos está llamando a que podamos realizarla, la cual lo encontramos en el verso número 39. Y también nos demanda de que esa actitud de amor total la podamos mostrar hacia nuestros enemigos en el verso número 44. Y en ninguna otra parte de nuestro sermón y de la Biblia, y en este desafío personalmente o propiamente del sermón del monte, en ninguna otra parte de este sermón es mayor el desafío al cual Cristo está llamando a sus redimidos, a sus discípulos, a los que son parte de él. En ninguna otra parte es más obvia la distinción de la contracultura cristiana. En ninguna otra parte se nos impone tanto nuestra necesidad del poder del Espíritu Santo, del poder a través del cual el Espíritu Santo obra en la vida de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, la quinta antítesis nos dice que la justicia del cristiano, en esa justicia, el cristiano no debe tomar represalias ni venganzas. Dicen los versos 38 al 42. Ustedes saben que está escrito, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no paguen mal por mal. Si los abofetean en la mejilla derecha, presenten la otra. Si los llevan a juicio y les quitan la camisa, denles también el abrigo. Si los obligan a llevar una carga 1 kilómetro, llévenla 2 kilómetros. Denle al que les pida y no le den la espalda al que les pida prestado. El extracto de la enseñanza oral de los rabíes que nuestro Señor Jesús citó proviene directamente de la ley mosaica, directamente de la ley de Moisés. Y al considerarlo, necesitamos recordar que la ley de Moisés era tanto un código civil como también un código moral. Por ejemplo, el capítulo 20 del Éxodo es el que contiene los 10 mandamientos, que es la esencia de la ley, es la pureza de la ley, es la esencia sin otros agregados. Pero los capítulos 21 al 23 del libro del Éxodo, por otra parte, contiene una serie de ordenanzas, en las cuales las normas de los 10 mandamientos se aplican a la vida de la joven nación, a la vida de esa nación que estaba emergiendo y que esa joven nación debía regirse por cada una de las normas, por cada una de los principios de la ley moral de Dios, por cada una de las ordenanzas que iban a surgir de las normas de los 10 mandamientos, los cuales se iban a aplicar a la vida
de esa nación llamada Israel, que estaba emergiendo con los principios básicos y con los principios claves de lo que Dios esperaba de ellos. Por lo tanto, en esos 3 capítulos del libro del Éxodo, 21, 22 y 23, se da una amplia variedad de leyes, de casos, leyes hechas por casos que sirven como precedentes. O sea, Dios está poniendo exactamente lo que puede ocurrir y está dando exactamente la solución que se debe impartir. Y eso lo hace con énfasis particular en daños y perjuicios a las personas o a la propiedad. Es en el curso de esta legislación que aparecen estas palabras que Jesús ha citado cuando dice: si algunos riñeren, si hubiese muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Es en ese curso de esa legislación que aparecen estas palabras. El contexto aclara sin lugar a dudas que esta fue una instrucción exclusiva para los jueces de Israel, no exactamente para la nación, para el pueblo, sino para los jueces de Israel. Eran instrucciones para los jueces, para que ellos pudieran hacer uso de esos aspectos. Entonces, ciertamente, a los jueces se les menciona en Deuteronomio. Dice la palabra del Señor en el capítulo 19, verso 16 al 19, si alguno da falso testimonio alegando que ha visto a otro hacer mal o un mal, no siendo así, ambas personas se presentarán ante los sacerdotes y jueces delante del Señor. Serán interrogados detalladamente y si se prueba que el testigo está mintiendo, recibirá el castigo que intentaba hacer caer sobre el otro hombre. De esta manera, desarraigarás el mal de en medio de tu pueblo. Entonces, esta instrucción expresaba la lex talionis, o sea, la ley del talión. El principio de retribución exacta, que era ese propósito de la ley del talión, cuyo propósito era colocar el fundamento de la justicia, especificando la pena que merecía el malhechor y limitando la compensación de la víctima al equivalente exacto y nada más. De modo que ella tuvo el doble efecto de definir la justicia y restringir la venganza. También prohibía que se tomara la ley en las propias manos mediante la espantosa venganza que era fruto del odio hereditario familiar. De manera similar, en la ley islámica, la ley del talión especificaba la máxima pena posible. Se administraba literalmente y todavía se hace. En la actualidad, por ejemplo, en Arabia Saudita, aún está activa esta ley. Por lo tanto, a menos que la persona afectada conmutara la pena o sus deudos, en caso de asesinato, demandarán a cambio dinero de sangre. Y es casi seguro que en la época de Jesús, la venganza literal por daño había sustituida por la práctica legal judía por retribuciones monetarias o por el pago de daños y perjuicios. Y de cierto existe una prueba de esto mucho antes. En el libro del Éxodo, los versículos que siguen inmediatamente a la ley del talión promulgan que si un hombre golpea a su esclavo a tal grado de que le destruye el ojo y le hace saltar un diente, en vez de perder su propio ojo o diente, lo cual merecía, pero no sería compensación alguna para el esclavo incapacitado, debe perder a su esclavo.
O sea, debió otorgarle la libertad al esclavo. O sea, se dará la libertad, dice la Biblia, por razón de su ojo o por razón de su diente. Podemos estar suficientemente seguros de que en otros casos esta sanción no exigía el cumplimiento físico, excepto en el caso de asesinato, que es vida por vida. Se le conmutaba a un pago de daños y perjuicios. Pero los escribas y los fariseos evidentemente habían extendido este principio de retribución justa de las cortes legales a donde no pertenecía, al terreno de las relaciones personales, con las cuales no tiene nada que ver, sino que tiene que ver con las cortes legales, que es donde pertenece la ley, pero no a las relaciones personales. Pero los fariseos y los escribas trataron de usarlo para justificar la venganza personal. Aunque la ley explícitamente la prohibía, la ley decía, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y así este excelente, aunque severo principio de retribución judicial se utilizaba como excusa para lo mismo que se proponía abolir, es decir, la venganza personal. En su respuesta, Jesús no contradijo el principio de retribución. No fue eso lo que Jesús hizo, porque un principio justo y verdadero lo era. Jesús sabía perfectamente que era un principio justo y verdadero. Y posteriormente, en el sermón mismo, él lo afirmó al decir, no juzguen para que no sean juzgados. En el capítulo 7, verso 1. Y toda enseñanza sobre la realidad terrible del juicio divino descansa en ese día postrero, sobre el mismo principio, sobre la misma base. Por lo tanto, lo que Jesús afirmó en la antítesis fue más bien que este principio, aunque pertenece a las cortes legales y al juicio de Dios, no se debe aplicar a las relaciones personales. No debe haber componendas en las relaciones personales, sino que estas deben estar basadas, las relaciones personales deben estar basadas en el amor, en el amor verdadero, en el amor genuino y no en la justicia. Nuestro deber hacia los individuos que nos hacen mal no es la represalia. Nuestro deber hacia las personas que nos hacen daño, que tratan de destruirnos, que tratan de desvirtuar nuestra vida, no es la represalia, sino la aceptación de la injusticia sin venganza ni reparación. En el verso 39 del capítulo 5 que hemos leído, dice, pero yo les digo, no paguen mal por mal. Si los abofetean en la mejilla derecha, presenten la otra. Pero, ¿cuál es exactamente el significado de este llamado a la no resistencia? El verbo griego antistemi resulta muy claro, porque el resistir, oponerse, contrarrestar o colocarse uno mismo contra algo o alguien, de modo que a quién o a qué se nos prohíbe resistir. Quizás los otros usos del verbo en el Nuevo Testamento nos van a ayudar a establecer el contexto para nuestro pensamiento. Porque según su principal uso negativo, por sobre todo no debemos resistir a Dios, a su voluntad, a su verdad o a su autoridad, no debemos resistirla. Pero se nos urge constantemente, sin embargo, a que resistamos al diablo.
a que le resistamos. Los apóstoles Pablo, Pedro y Santiago nos dice que nos opongamos al malo por excelencia y a todos los poderes del mal que tiene a su disposición. Así, ¿cómo es posible que Jesús nos diga, no resistáis al mal? O sea, si Pablo, Pedro y Santiago nos están diciendo que nos opongamos al malo por excelencia. Y Jesús, no, ¿cómo es posible que nos diga, no resistáis al mal? O sea, no podemos posiblemente interpretar este mandamiento como una invitación a hacer componendas con el pecado o con Satanás. No, porque el primer indicio para una comprensión correcta de la enseñanza de Jesús es reconocer que las palabras el malo son masculinas, no son neutras. Esas palabras toponero, que significan el malo, son masculinas y no neutras. Entonces, lo que se nos prohíbe resistir no es al mal como tal. No es al mal como tal. Un mal abstracto, sino al malo. O sea, es decir, al diablo, a Satanás, no a una persona mala, al que es malo, como correctamente lo traduce la versión Reina Valera, cuando dice eso, a que es el malo, o como dice la versión popular, que te haga algún mal. Jesús no está negando que es malo, ni nos pide que pretendamos que es distinto de lo que es, ni que condenemos su mala conducta. Lo que no permite es que tomemos represalias contra él. Por eso la versión moderna dice, no os enfrentéis con el hombre perverso. Por lo tanto, las 4 pequeñas ilustraciones que siguen aplican todas ellas el principio cristiano de no represalia e indican las dimensiones a las que debe extenderse. Constituyen viñetas pequeñas y vívidas de diferentes situaciones cotidianas. Y cada una presenta a una persona en el contexto de una persona que es en algún sentido mala, que busca injuriarnos. Una de ellas golpeándonos el rostro. Otra acusándonos ante la ley. Una tercera demandando nuestro servicio y una cuarta pidiéndonos dinero. Todas tienen un tono muy moderno, excepto la tercera, que suena un poco arcaica, que nos demande servicio. Pero el verbo que se traduce obligue, angeriuxei, de origen pérésico, fue usado por Josefo al referirse al transporte obligatorio de equipo militar. Y debería aplicarse en la actualidad a cualquier forma de servicio militar en el cual seamos conscritos más que voluntarios, o sea, que nos lleven a la fuerza. Y por esa razón es que en cada una de las 4 situaciones dijo Jesús, nuestro deber cristiano es abstenernos en forma tan absoluta de represalias que aún permitamos a la persona mala injuriarnos doblemente. O sea, que nosotros permitamos, por eso él dice que si te golpea la mejilla derecha, que le prestes también la otra. O si te pide que le lleves una carga 1 kilómetro, que se la lleve 2. Digámoslo de una vez, aunque nos cause gran incomodidad, que habrá ocasiones cuando no podamos evitar esta demanda y debamos obedecerla de una manera literal.
Puede parecer fantástico que se espere que ofrezcamos nuestra mejilla izquierda a alguien que haya herido nuestra mejilla derecha. Especialmente cuando recordamos que la herida de la mejilla derecha, el golpe con el dorso de la mano, todavía es en la actualidad en el Oriente un golpe insultante. Y que Jesús probablemente no tuvo en mente un insulto ordinario, sino un insulto o un golpe insultante muy específico. El golpe dado a los discípulos de Jesús como herejes. Pero esta es la norma que Jesús pide. Y es la norma que él mismo cumplió. Se había escrito de él en las escrituras del Antiguo Testamento: di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me mensaban la varga, no escondí mi rostro de injurias y esputos. Y si el primero, si primero la policía judía lo escupió, le cubrió el rostro, le dio de puñetazos, y luego los soldados romanos siguieron con el fuego, lo coronaron de espinas, lo vistieron con la púrpura imperial, lo invistieron con un cetro de caña y se mofaron diciéndole: salve, rey de los judíos, puesto de rodillas delante de él, en un fingido homenaje. Escupieron su rostro, lo golpearon con sus manos, le vendaban los ojos y le golpeaban en la cabeza y le decían: adivina, profetiza, ¿quién te golpeó? Y Jesús, con la dignidad infinita del dominio propio y del amor, mantuvo la paz, mantuvo la serenidad, mantuvo la paz, la tranquilidad. Demostró su repudio absoluto a vengarse, permitiéndoles continuar su escarnio cruel hasta llegar al final. Además, antes que nos volvamos demasiado ansiosos de evadir el desafío de su enseñanza y conducta como mero idealismo impráctico, necesitamos recordar que Jesús llamó a sus discípulos a aquello que Bonhoeffer denominó participar de su pasión. Pedro lo dijo así: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En la frase impresionante de Spurgeon, debemos ser como el yunque cuando los hombres malos son los martillos. Sí, pero una cosa es el yunque y otra cosa es el felpudo de las puertas. O sea, las ilustraciones y el ejemplo personal de Jesús no describen al delicado y débil, que no ofrece resistencia. O sea que se puede hacer, no está hablando de una persona que se puede hacer con ella lo que uno quiera, porque no puede defenderse, porque es débil, es delicado, está enfermo. Él mismo desafía al sumo sacerdote cuando lo interroga en la corte. Están describiendo más bien al hombre fuerte, cuyo control de sí mismo y amor por los demás son tan poderosos que por ello rechaza absolutamente cualquier forma concebible de venganza. O sea, Jesús no era ningún débil. Jesús podía defenderse. Jesús no era una persona que, a pesar de estar golpeado, a pesar de estar destrozado en su cuerpo, no estaba en debilidad.
sino que era un ser fuerte, era un Dios poderoso. El cristiano no es débil, el cristiano no es delicado, el cristiano es una persona fuerte, es una persona poderosa, es una persona que es capaz de tener control de sí mismo, pero que también tiene amor por las demás personas. Y por eso es que rechaza absolutamente cualquier forma concebible de venganza. Además, no importa lo concienzudos que podamos ser en nuestra determinación de no hacer a un lado las implicaciones de la enseñanza de Jesús. Aún así, no podemos tomar estas 4 viñetas con un liberalismo torpe y carente de imaginación. Y esto es así en parte debido a que ellas se dan como ilustraciones de un principio y no como preceptos detallados. Y en parte porque deben ayudar a defender el principio que pretenden ilustrar. Y dicho principio es el amor. El amor desinteresado de una persona que cuando se le injuria, rehúsa darse satisfacción propia tomando venganza. Porque la venganza es dulce. O sea, la venganza es dulce para la vida de la persona que puede dar retribución a quien lo ha ofendido. Y que a cambio de eso, a cambio de tomar venganza, a cambio de eso, de estudiar, lo que hace es estudiar el bienestar óptimo de la otra persona y de la sociedad. Y determina sus reacciones conforme a ello. Ciertamente, nunca devolverá un golpe. Un cristiano jamás devolvería un golpe. Nunca devolvería mal por mal. La razón, porque ha sido completamente liberado de la minosidad personal. En cambio, al ser transformado, al ser redimido, a tener la mente de Cristo, al seguir las pisadas de Cristo, él procurará devolver bien por mal, obedeciendo la palabra. Porque dice la Biblia, haciendo esto, amontonarás ascuas de fuego o harás que a la otra persona que te ha hecho daño, al hacerle bien, harás que le arda la cara de vergüenza. Entonces, lo que el cristiano anhela, y por eso decía al principio del estudio del Sermón del Monte, este estudio del Sermón del Monte detalla única y exclusivamente a los que son verdaderos cristianos, a los que verdaderamente han nacido de nuevo, porque solamente ellos son los únicos que desean dar lo sumo, dar al máximo, ir más allá, dar su cuerpo, su ropa, su servicio, su dinero, en tanto que estas dádivas se requieran por amor. O sea, él está dispuesto a darlo todo por amor. Así pues, el único límite de la generosidad cristiana será el límite que el amor mismo imponga. Por ejemplo, el apóstol Pablo resistió la misma palabra griega de la que estamos hablando. Resistió una vez al apóstol Pedro cara a cara, frente a frente, frente a frente. La conducta de Pedro había sido errónea, estaba mal, se había salido de la línea de pensamiento cristiano, se había equivocado, había errado. Pedro se había retirado de la comunión con los hermanos gentiles, contradiciendo el evangelio. ¿Se dio Pablo y lo dejó hacer? No. O sea, Pablo no se dio. Pablo no dejó que Pedro hiciera
lo que estaba haciendo como si fuera algo correcto, sino que al contrario, se le opuso reprendiéndolo en público y denunciando su acción. O sea, es una situación bien difícil, ¿verdad? Y no era porque Pablo se creyera más grande que Pedro, era porque Pedro estaba haciendo lo contrario al evangelio, estaba haciendo lo contrario a lo que él decía hacer. Entonces Pablo se le opuso, lo reprendió en público y denunció su acción. Y creo que tenemos que defender la conducta de Pablo como una verdadera expresión de amor. Si Pablo no hubiera tenido amor, no le hubiera importado que Pedro se equivocara, que Pedro tomara el camino del error, porque por un lado no había animosidad personal hacia Pedro. Pablo no lo golpeó ni lo insultó o lo injurió, mientras que por otro lado había un fuerte amor por los cristianos gentiles a quienes Pedro había afrentado y porque el evangelio lo había negado este Pedro. De manera similar, las ilustraciones de Cristo no deben tomarse como el documento de inmunidad para cualquier tirano, rufián, mendigo o ladrón inescrupuloso. Porque su propósito era prohibir la venganza, no estimular la injusticia, el vicio o la deshonestidad. Entonces, ¿cómo pueden aquellos que buscan como su primera prioridad la extensión del dominio justo de Dios al mismo tiempo contribuir a la difusión de la injusticia? Entonces, el amor verdadero que cuida tanto al individuo como cuida a la sociedad, toma medidas para frenar el mal y promover el bien. Y el mandato de Cristo era un precepto de amor, no un desatino, sino un propósito o un precepto de amor. Jesús no estaba enseñando la irresponsabilidad que estimula al mal, sino la paciencia que renuncia a la venganza. La no resistencia cristiana auténtica es la no represalia. Que no tomemos represalias contra las personas que actúan mal en contra de nosotros. Las palabras familiares de la versión antigua, no resistáis al mal, han sido tomadas por algunos como la base para un pacifismo sin compromiso, como la prohibición al uso de la fuerza en toda y cualquier situación. Y uno de los ejemplos más absurdos de esto es el santo loco, que Martín Lutero describe que dejaba que los piojos lo picaran y rehusaba matarlos basado en este texto, sosteniendo que él tenía que sufrir y no podía resistir al mal. Un ejemplo quizás más decoroso, aunque también extremo, fue León Tolstoy, el distinguido novelista y reformador social ruso del siglo número 19. En lo que creó, en 1884, describe como una época de profunda perplejidad personal sobre el significado de la vida. Y se le dejó solo con su corazón y ese libro misterioso. Entonces, cuando leyó y releyó el Sermón del Monte, de repente comprendí que no lo había entendido anteriormente. Y lo que desde su perspectiva, toda la iglesia durante
1800 años había malinterpretado el Sermón del Monte. Comprendí, dice él, que Cristo dice simplemente lo que dice. En particular en su mandato, no resistáis al mal. Estas palabras comprendidos en su significado directo fueron en verdad para mí una llave maestra para todo lo demás. En el segundo capítulo, el mandato de la no resistencia, este hombre interpreta las palabras de Jesús como una prohibición de toda violencia física, tanto hacia las personas como también hacia las instituciones. Entonces, él dice, es imposible confesar a la vez a Cristo como Dios, cuya base de enseñanza es la no resistencia al que es malo, y consciente y sosegadamente luchar por el establecimiento de la propiedad, las cortes legales, el gobierno y las fuerzas militares. De nuevo, Cristo prohíbe completamente la institución humana de cualquier corte legal, porque resisten al mal y hasta devuelven mal por mal. El mismo principio se aplica, dice, a la policía y al ejército cuando los mandatos de Cristo sean por fin obedecidos. Todos los hombres serán hermanos y todos estarán en paz con los demás. Entonces el reino de Dios habrá llegado. Y cuando en el último capítulo trata de defenderse contra el cargo de candidez, porque enemigos vendrán, y si ustedes no luchan, ellos vencerán, él traiciona su doctrina ingenua. Una doctrina en verdad equivocada, la de Tolstoy. O sea, esa doctrina ingenua de los seres humanos como básicamente racionales y amables. Y hasta los así llamados criminales y ladrones aman el bien y aborrecen el mal como lo hago yo. Y cuando ellos lleguen a ver mediante la verdad que los cristianos enseñan y exhiben que los no violentos dedican sus vidas a servir a los demás, ningún hombre será tan insensato para privar de alimento o matar a aquellos que los sirven. Entonces, estos son los escritos de Tolstoy que él entendió en ese libro que él estaba leyendo y que interpretó mal las palabras del Sermón del Monte. Pero un hombre en quien los escritos de Tolstoy influyeron de una manera profunda fue Gandhi, una persona muy conocidísima por nosotros, muy quizás venerada por muchos, porque siendo niño Gandhi había aprendido la doctrina ahimsa, o sea, la doctrina que enseña a abstenerse de dañar a los demás. Pero luego, como joven, leyó primero en Londres el Bhagavad Gita y el Sermón del Monte. Ese es el sermón que me ha hecho apreciar a Jesús. Y luego en Sudáfrica, el reino de Dios está dentro de ti, de Tolstoy. Entonces, cuando él vuelve a la India 10 años más tarde, estaba decidido a poner los ideales de Tolstoy en acción. Y estrictamente hablando, su política no fue ni la resistencia pasiva, que consideró demasiado negativa, ni tampoco fue la desobediencia civil, que era demasiado hostil, sino la satyagraha, o fuerza de la verdad. El intento de ganar a sus opositores mediante el poder de la verdad y por el ejemplo del sufrimiento tolerado de buena gana. Entonces, su teoría, la teoría de Gandhi, se acercó mucho a la anarquía. El Estado representa la violencia en forma concentrada y organizada.
Entonces, en el estado perfecto que él vislumbró, aunque la policía existiría, raramente utilizaría la fuerza. El castigo terminaría, las prisiones se convertirían en escuela y el litigio sería reemplazado por el arbitraje. Claro, es imposible no admirar la humildad y sinceridad del propósito de Gandhi. No obstante, su política debe juzgarse irrealista. Él dijo que si resistiría a los invasores japoneses, o sea, si llegaran mediante una brigada de paz, pero su pretensión nunca tuvo que ponerse a prueba. No pudimos saber. Pero sí instó a los judíos a ofrecer una resistencia no violenta a Hitler. Pero los judíos no le hicieron caso. Y en julio de 1940 emitió un llamado a todo británico para el cese de hostilidades, en el cual demandaba: he practicado con precisión científica la no violencia y sus posibilidades por un periodo ininterrumpido de alrededor de 50 años. La he aplicado en toda senda de mi vida, familiar, institucional, económica y política. No sé de un solo caso en el cual haya fracasado. O sea, muy bonito el llamado, pero su llamado cayó en oídos sordos. Jacques Ellul hace el penetrante comentario de que un factor esencial en el éxito de Gandhi fue el pueblo implicado, el pueblo donde él estaba. Por un lado, la India era un pueblo moldeado por siglos de preocupación por la santidad y lo espiritual. Un pueblo únicamente capaz de comprender y aceptar su mensaje. O sea, porque ellos querían santificarse, ellos querían vivir una vida espiritual, y entonces esa idea de Gandhi podía caer muy bien en ese tipo de pensamiento. Pero por otro lado, Gran Bretaña, que oficialmente se declaró a sí misma una nación cristiana y no pudo permanecer insensible a la predicación de la no violencia de Gandhi, era difícil que pudiera atender esa invitación de Gandhi. Pero pongan a Gandhi en la Rusia de 1925. O lleven a Gandhi en la Alemania de 1933. La solución sería simple. Después de algunos días de andar diciendo esas cosas, lo arrestarían y nada más se hubiese escuchado de él. En la India tuvo tiempo para poder hacer eso por el tipo de pueblo que buscaba santidad, buscaba espiritualidad, pero en los países como Alemania, como Rusia, rápidamente lo hubieran arrestado y jamás hubiésemos escuchado nada de él. Entonces, nuestro desacuerdo principal con Tolstoy y con Gandhi, no obstante, no se debe a que sus puntos de vista fueron irrealistas, sino que nuestro desacuerdo principal es a que esos pensamientos irrealistas que ellos tenían no eran bíblicos, no tenían ninguna base bíblica, porque no podemos tomar el mandato de Jesús, no resistáis al mal, como una prohibición absoluta, incluyendo a la policía, a menos que estemos preparados para decir que la Biblia se contradice y que los apóstoles malentendieron a Jesús. Porque el Nuevo Testamento enseña que el Estado es una institución divina, comisionada mediante sus funcionarios ejecutivos para castigar al malhechor, es decir, resistir al que es malo, al grado de hacerle llevar el castigo de su maldad y recompensar a aquellos que obran el bien. Entonces, esta verdad revelada no puede ser torcida. Sin embargo,
para justificar la violencia institucionalizada de un régimen opresor, lejos de ello, en verdad, el mismo Estado, el Imperio Romano, que en Romanos capítulo 13 se denomina servidor de Dios, al ejercer su autoridad. En Apocalipsis capítulo 13 se describe como un aliado del diablo que ejerce la autoridad del diablo. Pero estos dos aspectos del Estado se complementan mutuamente. O sea, no es que sean contradictorios. El hecho de que el Estado haya sido instituido por Dios no lo preserva de abusar del poder y convertirse en una herramienta de Satanás. Ni la verdad histórica de que en ocasiones el Estado ha perseguido a hombres buenos altera la verdad bíblica de que su función real es castigar a los hombres malos. Y cuando el Estado ejerce su autoridad dada por Dios para castigar, es un servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, ¿cómo se aplica este principio en la guerra? No parece posible ninguna respuesta suave o fácil en favor o en contra de la guerra, aunque todos los cristianos con seguridad estarán de acuerdo en que su misma naturaleza de guerra es inhumana y es horrible. Ciertamente también el concepto de guerra justa, desarrollado por Tomás de Aquino, guerra cuya causa, métodos y resultados tengan que ser justos, es difícil de relacionar con el mundo moderno. No obstante, quisiera arguir por un lado que la guerra no puede en absoluto repudiarse bajo la base de no resistáis al mal. Del mismo modo, no podemos repudiar bajo esa base a la policía o a las prisiones. Y por otro lado, que su única justificación posible desde el punto de vista bíblico sería como un tipo de acción policial glorificada. Además, pertenece a la escuela de la acción policial discriminar, arrestar malhechores específicamente para justiciarlos. O sea, no se debe hacer eso. Debido a que tanta guerra moderna carece totalmente de un enfoque que define precisamente a los malhechores o en castigar al mal, es que las conciencias cristianas se rebelan contra ella. En verdad, los horrores indiscriminados de la guerra automática que abruman al inocente con el culpable bastan para condenarla totalmente. He estado elaborando la idea de que los deberes y funciones del Estado son bastante diferentes de los del individuo, son totalmente diferentes, porque la responsabilidad individual hacia un malhechor la denunció el apóstol Pablo al final de Romanos, capítulo número 12, verso 17 al 21, cuando dice, nunca le paguen a nadie mal con mal, al contrario, busquen hacerles el bien a todos. Procuren en lo que les sea posible estar en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, nunca tomen venganza, sino déjenla a Dios, porque así está escrito. A mí me corresponde vengarme. Yo le daré su pago a cada quien, dice el Señor. Y también está escrito, dale de comer a tu enemigo si está hambriento. Y si tiene sed, dale de beber. Así se avergonzará de lo que te ha hecho. No te dejes pues vencer por el mal, sino vence el mal haciendo el bien. Esas son las palabras claves también que el apóstol Pablo nos da a entender sobre esta quinta situación de la que estamos hablando, esta quinta antítesis. Y a través de ello comprendemos que la prohibición de la venganza que hace Pablo no se debe a que la retribución sea mala en sí misma, sino a que ella es prerrogativa de Dios. O sea, esa le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros, no le pertenece al hombre. La venganza es mía, dice el Señor. Ahora,
su propósito es expresar su ira o venganza a través de las cortes legales, a través de los juzgados. Como Pablo lo va a escribir en Romanos capítulo 13. Y finalmente en el día del juicio, donde Dios consumará toda su justicia. Esta diferencia de función dada por Dios entre dos servidores de Dios, el Estado que castiga al malhechor, el cristiano individual que no paga mal por mal, sino vence con bien el mal, tiene que crear una tensión dolorosa en todos nosotros, especialmente porque todos nosotros, en grados diferentes, somos tanto individuos como ciudadanos del Estado y por consiguiente compartimos ambas funciones. Como por ejemplo, si mi hogar es asaltado una noche y descubro al ladrón, bien puede hacer mi deber, hacerlo sentarse, darle algo de comer y de tomar, mientras que al mismo tiempo llamo por teléfono a la policía. Y Lutero explicó esta tensión haciendo una distinción provechosa entre nuestra persona y nuestro oficio. Fue parte de su enseñanza sobre los dos reinos, que ha sido, sin embargo, justamente criticada. La dedujo del texto. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vio en estas palabras la existencia de una jurisdicción divina o espiritual, el reino de Cristo, y de otra, una jurisdicción secular o temporal, el reino del mundo o del emperador. El primero, al cual también llamó el reino de la diestra de Dios, el cristiano vive como persona. El segundo, el reino de la siniestra de Dios, él desempeñaba un oficio de algún tipo, ya sea como padre, como amo, como príncipe o como juez. Y entonces él decía, no debéis confundir estos dos, escribió Lutero, vuestra persona o vuestro oficio. Y aquí en la parte de su aplicación de esta distinción al mandato de no resistir al mal. Un cristiano vive simultáneamente como cristiano hacia todo el mundo, sufriendo en lo personal todo tipo de cosas en el mundo. Y como persona secular, sustentando, usando y desempeñando todas las funciones requeridas por la ley de su país o su ciudad. Y por lo tanto el cristiano no debería resistir ningún mal, pero dentro de los límites de su oficio, la persona como persona secular debe oponerse a todo mal. En resumen, la regla en el reino de Cristo es la tolerancia de todo, el perdón y la recompensa del mal con el bien. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque has sido bueno para con nosotros. Y te suplicamos que nos ayudes a ser parte verdadera de tu iglesia en esta tierra. A que verdaderamente hayas transformado nuestra vida. A que podamos vivir para ti, Señor. A que no podamos tomar represalia ni venganza contra el malo, contra las personas malas, contra las personas que nos intentan hacer daño, sino que nos permitas amarlas, Señor, y vivir para gloria de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, quédate con nosotros, ayúdanos y enséñanos a vivir para ti cada día, Padre. Por Cristo Jesús lo rogamos. Amén, Señor, y amén. Amén. Amén.